Bienvenidos una vez más a nuestro canal Profesando Nuestra Fe. Y ahora yo les tengo una historia completamente interesante, pues después de la muerte del rey Acab, continúan los sucesos. Pero ahora vamos a hablar del profeta Eliseo, porque Elías subió al cielo, y como Elías se fue al cielo en un torbellino, como hablamos la semana anterior, ahora Eliseo prosigue la obra del Señor. Pero primero, antes de continuar con esta historia, vamos a tener una oración para comenzar esta historia interesante. Así que ahí donde estás, postrémonos para hablar con nuestro Dios. Santo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado Señor, sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias una vez más, porque igual que en el Antiguo Testamento, los padres pasaban las historias contadas a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Por eso que en este canal queremos contar las historias para que todo el mundo lo sepa, pero de la mejor manera y de la manera más que podamos a la Biblia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Así que Eliseo y el aceite de la viuda, me es reconocible que Elías pasó más o menos algo muy similar. ¿Se recuerdan cuando él le dijo: prepárame una torta primero a mí y dámela para comer y luego prepara para ti y para tu hijo? Pues pasa algo totalmente similar a la historia de Elías, porque la historia de Elías también el hijo de la tsunamita muere. Así que vamos a ver en esta historia cómo de similar es. Así que la viuda era un miembro de la comunidad y ella vivía de la comunidad con los profetas. Y entonces ella le suplica a Eliseo. Le dice: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Y Eliseo le dice: ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Así que la servidora no tiene nada en casa, ella le dice, excepto un poco de aceite. ¿Ves lo similar que es con lo de Elías? Sigo diciendo. Eliseo va y le ordena. Le dice: vete y pide a tus vecinos que te presten, no que te regalen, que te presten sus vasijas, y que no sean pocas, todas las que tú puedes traer, todas las que puedas coger prestado. Luego entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ve poniéndolas aparte. ¿Qué creen que hizo la mujer? Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos
y comenzó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y el hijo le responde: ya no hay más vasijas. Pues en ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, a quien él le había ordenado, a Eliseo. Y Eliseo viene y le dice: vete ahora y vende todo el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y también tus hijos. Así que interesante, ¿verdad, querido hermano? Interesante. Pero ahora vamos a hablar del hijo de la tsunamita. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición, y estamos hablando ahora de otra mujer, no de la misma que llenó las vasijas, sino otra. Por eso se llama el hijo de la tsunamita. Él pasaba por Sunem y una cierta mujer de una muy buena posición le insiste a él que venga y coma en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía ahí. La mujer viene y le dice a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Vamos a hacer un cuarto en la azotea de nuestra casa y vamos a poner ahí una cama, una mesa, una silla, y también vamos a acomodarle una lámpara. De ese modo, cuando Él nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Mira qué maravilla tan grande. Esta mujer le habla al esposo para hacer un cuarto, fornirla, para cuando este hombre viniera por esa ciudad, tuviese un lugar donde quedarse. ¿No es una cosa maravillosa, querido hermano? Así que en una cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Quiere decir que Eliseo aceptó el cuarto que le hizo la tsunamita en la azotea. Así que en esa cierta ocasión él viene a su cuarto y se acuesta, y luego dio a su criado Giesi y le dice lo siguiente. Le dice a su criado Giesi: llama a la mujer tsunamita. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo dijo a Giesi: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al comandante del ejército en tu favor? Y ella le responde: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo pregunta a Giesi: ¿qué puedo hacer yo por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es un anciano. Entonces Giesi le dijo: llámala. Giesi va y la llama, y ella se detuvo en la puerta de su cuarto. Entonces Eliseo prometió: el año que viene, en esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios. Ella vuelve y le dice: no engañe usted
a su servidora. Pero en efecto, la mujer se quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, igualito que como Eliseo se lo había dicho. El niño crece y un día sale a ver a su papá, que estaba con los segadores. Estaban recogiendo la siega. Entonces de repente el hijo exclama: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre ordenó a un criado y le dice: mira, llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a su madre, la cual ella lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. Pero a esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta se fue. Entonces llamó a su esposo y dijo: préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy deprisa para ver al hombre de Dios. Mira, pero no le dijo al esposo nada de que el hijo se había muerto, sino que le pregunta por un criado y una burra. Y el hombre le dice: ¿para qué vas a verlo hoy? No es día de luna nueva ni sábado. No importa, ella le dice. Entonces ella ensilla la burra y ordena al criado: anda, vámonos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y dijo a su criado Giezi: mira, ahí viene la tsunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. O sea, Dios todavía no le había revelado al profeta de que el niño era muerto, porque él está diciendo: pregúntale cómo está el esposo y cómo está el niño. El profeta de Dios, Eliseo, no tenía idea todavía de que el niño era muerto, porque Dios todavía no se lo había revelado. Así que el criado fue y ella le responde que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios interviene y le dice: déjala, está muy angustiada. El Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? No le rogué que no me diera falsas esperanzas. Eliseo le ordena a Giezi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: tan cierto como el Señor y usted viven, le aseguro a usted que no lo dejaré solo. Así que Eliseo se levantó y se fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió a encontrarse con Eliseo y le dice: mira, ¿sabes una cosa, Eliseo? El niño no despierta.
Cuando Eliseo llega a la casa, encuentra al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levanta y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dice a Giezi: llama a la mujer sunamita. Así que Giezi lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dice: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Ahora que ya pasamos esa parte, viene en esta otra parte el milagro de la comida. Pues Eliseo regresa a Gilgal y se encuentra que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, él se reúne con la comunidad de los profetas y le ordena a su criado que ponga una olla grande en el fogón y que preparara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos se fue al campo para recoger hierbas. Allí se encontró con una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto, pero al regresar las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin él saber lo que era. Luego de eso sirvieron el guisado, pero cuando los hombres comenzaron a comerlo, ellos gritaron: ¡hombre de Dios! ¡Esto es veneno! Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordena: tráiganme harina. Después de echar la harina en la olla, dice: sírvale a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Wow, queridos hermanos, tremendo, ¿no? Así que de Baal Salisá llegó alguien que llevaba para el hombre de Dios pan de los primeros frutos. Llevaba 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Y Eliseo le dice a su criado: mira, dale de comer a la gente. Y él le dice: pero ¿cómo yo voy a alimentar a 100 personas con esto? Y le dice así a Eliseo, pero Eliseo insiste. Y Eliseo le dice: mira, dale de comer a la gente. Pues así dice el Señor: comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y también hubo de sobra. Así que, queridos hermanos, estamos aquí viendo todas las cosas que Eliseo hizo, ¿no? Y ahora vamos a entrar en otra parte interesante, la parte de Eliseo, cuando él viene y sana a Naamán. ¡Wow! Sanó a Naamán. Estamos viendo varios sucesos diferentes, ¿no? Naamán no era un judío,
ni un israelita, ni ninguna persona que vivía en la tierra de Israel, sino que Naamán era un comandante de un ejército que se encontraba en Aram, enemigos de Israel, pues era un hombre de mucho prestigio y también gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país, pues era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. ¡Wow! En cierta ocasión los arameos que habían salido a merodear por ahí, por la tierra de Israel, ellos fueron, esos arameos, y capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. ¡Wow! Fueron por allí, se robaron una muchachita israelita y se la llevaron para allá y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Estamos hablando de lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho. Y el rey de Aram le responde: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. ¡Wow! El rey de Aram ahora le manda al rey de Israel una carta. Eran enemigos. Entonces, Naamán se va llevando 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa. ¿Se pueden imaginar qué tesoro era ese? 10 talentos de plata y 6,000 ciclos de oro. Y 10 piezas de ropa. Pues la carta que le llevó al rey de Israel decía lo siguiente: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Mira lo que este rey de Israel, o sea, lo que este rey de Aram le manda a decir al rey de Israel: mira, te estoy enviando uno de mis comandantes de mi ejército. Te lo estoy enviando para que tú lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasga las vestiduras y exclama: ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense bien que él lo que está buscando contra mí es pelea. Él lo que está buscando es una ocasión para que yo y él peleemos y hagamos una guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se entera de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, Eliseo le manda un mensaje al rey. Dice: ¿por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, se va directamente a la casa de Eliseo y se detuvo frente a su puerta. Pero mira qué cosa interesante, que Eliseo no le sale al encuentro, sino que Eliseo envía un mensajero a que le diga: vete y zambúllete
7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y Naamán se enfurece y se fue quejándose encima. Y dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná, el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Mira, y se va, y qué furioso. Se da media vuelta y se fue. Pero mira, los criados que estaban con él se acercan y le aconsejan y le dicen, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y él se sumerge 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y se presentó ante el hombre de Dios y le dice, ahora yo conozco que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo le responde, tan cierto como vive el Señor a quien yo sirvo, no voy a aceptar nada. Por más que insiste Naamán, Eliseo no accedió, no aceptó ninguno de sus regalos. Así que en ese caso persistió Naamán y le dice, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Mira, se ganó a un hombre arameo. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a adorar ahí, desde ahora ruego al Señor que me perdone para adorar en ese templo. Puedes irte en paz, le responde Eliseo. Naamán se fue y ya había recogido él una cierta distancia cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó y dijo, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este arameo Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero tan cierto como el Señor vive, yo voy a coger tras él a ver si me da algo a mí. Así que Giezi descaradamente se fue cogiendo para alcanzar a Naamán, que ya él se había retirado a una cierta distancia, pero cuando Naamán lo vio que venía cogiendo tras él, Naamán se baja de su carro para recibirlo y lo saluda. Respondiendo al saludo, Giezi le contesta y le dice, mi amo me ha enviado con este mensaje. Y aquí le cuenta una tremenda mentira, porque le dice, mi amo me ha enviado, no le dice yo vine por mi cuenta.
yo vine a ver si tú me das algo, porque eso fue lo que pasó, sino que le miente y le dice, mi amo me ha enviado. 2 jóvenes de la comunidad de los profetas acaban de llegar de la región montañosa de Efraín. Te pido que me des para ellos 1 talento de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 2 talentos, respondió Naamán, e insistió en que los aceptara. Echó entonces los talentos de plata en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi va y se presenta ante su amo. O sea, Naamán le manda con 2 criados de él a que cargue las 2 mudas de ropa. Quiere decir que 2 mudas serían 2 sacos llenos de ropa, porque tuvieron que cargarlo entre 2 personas. Y se fueron hasta ese lugar donde él los guarda. Él despide a los criados de Naamán y luego se va y se presenta donde Eliseo. Pero ¿sabe lo más interesante de esta historia? Es que todo esto Giezi lo hace a la escondida de Eliseo. Pero no se percató que Eliseo era un hombre de Dios y que Dios le revelaba las cosas a él. Y le da a Eliseo una oportunidad para que confiese su pecado. Porque Leví no lo condena inmediatamente cuando él va y se presenta, sino que le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Dándole una oportunidad para que confiese su pecado y diga la verdad y se arrepienta. Pero el hombre viene y le dice, yo no he ido a ninguna parte. ¡Qué mentiroso! Cómo le miente descaradamente al profeta. Pero Eliseo le dice, ¿no estaba yo presente en el espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero, ropa, olivares y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora, la enfermedad que tenía Naamán se te pegará a ti, y no solamente a ti, sino a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba él blanco como la nieve por causa de la enfermedad de su piel. O sea que la lepra que era de Naamán se le pega a Giezi. Y según la historia, también a sus descendientes para siempre. Quiere decir que la descendencia de Giezi, de generación en generación, hubo alguien enfermo de lepra en su familia, hasta el sol de hoy. Así que, queridos hermanos, esta historia ha quedado aquí. Gracias por acompañarnos en esta historia interesante, pero no nos podemos dejar perder las próximas aventuras, y no diría aventuras, diría los próximos milagros de Eliseo, porque vamos a estar hablando cosas interesantes como el milagro del hacha. También vamos a estar hablando
cuando Eliseo captura a una tropa aramea, y vamos a seguir hablando del hambre que hubo en Samaria. Así que, queridos hermanos, no se pierdan estas historias increíbles. Y si usted ve que la historia no está correcta según la palabra del Señor, déjelo ahí en sus comentarios. Háblalo en los comentarios. Cualquier duda, cualquier pregunta y cualquier cosa que usted necesite saber, contáctese conmigo a mi WhatsApp y podemos también ver sus comentarios. Así que seguimos en la obra del Señor contando las historias de la Biblia desde la creación de Lucifer hasta ahora, y seguiremos adelante hasta terminar el Apocalipsis. Y luego de eso vamos a seguir contando más historias del conflicto de los siglos, Elena G. de White y todas las historias que nosotros podamos conocer y ver, porque la obra no es mía, la obra no es tuya, la obra no es del anciano ni del pastor, la obra es de Dios, y Él ha dicho: id y predicad el Evangelio y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos crecer, porque Cristo viene pronto, querido hermano. Cristo viene pronto y hay que conocer estas historias para poder sacar provecho de estas historias y poder conducirnos mejor en esta vida tenebrosa. Así que nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga.